Muy bien, de nueva cuenta vamos a solicitar amablemente el favor de su atención para continuar con los trabajos de la segunda mesa de diálogo considerada para este foro de diálogo, proyecto de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta segunda mesa de diálogo tiene el nombre de Gobernanza y Financiamiento de la Ciencia y para ello esta mesa estará moderada por el doctor Ramón Enrique Robles Cepeda. Sobre el moderador comparto lo siguiente. El doctor Ramón Enrique Robles Cepeda es maestro de tiempo completo, titular C del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es director de la Dirección de Investigación y Posgrado de nuestra Universidad de Sonora y tendrá a bien en su participación presentar a los panelistas invitados, repito, para esta segunda mesa denominada Gobernanza y Financiamiento de la Ciencia. Muy buenas tardes, días todavía. Muchas gracias a nuestros panelistas, a ustedes por su asistencia. Espero que esta sea de interés también como la primera, que fue muy interesante, los posicionamientos de las panelistas. Creo que este tema, al igual que el primero, pues es quizás hasta un poquito más, llamaría un poquito más la atención porque finalmente hablamos de dinero, del financiamiento de la ciencia y siempre ahí, pues hay una queja generalizada de cuánto se gasta y cómo se gasta en México. Por eso me honro en presentar a mis compañeros panelistas, dos experimentados investigadores, reconocidos investigadores de la Universidad de Sonora, y que pues tienen amplia experiencia tanto en comisiones de CONACYT, en distintas comisiones del SNI, de evaluación de proyectos, de toma de decisiones y en particular de relaciones con otras instituciones y que ellos puedan retroalimentar un poco las ideas. En primer lugar presento al doctor Marcelino Barbosa Flores, él es investigador de tiempo completo, titular C del Departamento de Investigación en Física y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 del SNI. Bienvenido, doctor, muchas gracias. También presento al doctor Luis Eduardo Velázquez Contreras, él es maestro de tiempo completo, titular C del Departamento de Ingeniería Industrial, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y actual coordinador del posgrado en sustentabilidad, tanto la especialidad como la maestría en la División de Ingeniería. Y por mi conducto les comparto una disculpa de la doctora Sarina Estrada Fernández. Hago la observación porque ya me decían ahorita que no había del área sociales y de humanidades y de género. En la primera mesa teníamos también invitada a la doctora Marta Frías, por un problema personal no pudo acompañarnos. Y para esta ocasión invitábamos de las áreas también de humanidades sociales, de alguna manera la doctora Sarina se disculpa, amaneció enferma con estos cambios de clima y le fue imposible acompañarnos, por eso creo que estamos muy bien cubiertos con los dos profesores para esta mesa. Empezaríamos quizás con una primera pregunta, la dinámica va a ser, cada panelista tendrá hasta 5 minutos, Ana Laura aquí va a estar indicándonos en amarillo una primera advertencia que nos queda 1 minuto y les pediría amablemente nos apoyaran con esa parte para poder cubrir los tiempos. El primero tiene que ver con esto de gobernanza y yo decía al inicio en la apertura del foro que pues hay una discusión y al menos enrareció el ambiente por un tiempo, creo que se han calmado un poco las cosas los primeros meses en esta discusión entre el foro consultivo, el CONACYT, la directora Álvarez Bullá, etcétera. Y de alguna manera la ley de ciencia y tecnología pues es una ley que tiene desde el 5 de junio del 2012, es decir, tiene 17 años. Y básicamente se apoya en una junta de gobierno y en la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A mí me gustaría preguntarles cuáles deben ser las características jurídicas del órgano responsable de las tomas de decisiones en materia de ciencia, tecnología e innovación en el país y dónde debe estar alojada esta decisión, es decir, si el foro consultivo, si deben ser las secretarías, si debe ser una junta de gobierno tal como está constituida hoy. Nos gustaría escuchar sus puntos de vista. ¿Quién quiere?
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este panel. El tema y la primera pregunta, bueno, las 4 preguntas de este foro son complejas. Y exactamente definir las características jurídicas del órgano responsable de la toma de decisiones en materia de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, es un reto identificarlo, sencillamente porque lo que conocemos como ciencia, tecnología, innovación, ese sistema complejo, no tiene una autonomía jurídica propia, ¿no? En ese sentido, responder la pregunta requiere de utilizar los elementos de análisis de la experiencia del sistema ciencia, tecnología e innovación de nuestro país en las 2 últimas décadas para comprender esas características jurídicas no necesarias, ¿no?, que debería ser típico de un organismo de esta naturaleza. El caso es que si vemos lo que existe ahorita como ley de ciencia y tecnología, sin mencionar los proyectos de ley que están ahorita supuestamente sometidos por alguien el cual el CONACYT negó que los haya metido o solicitado su ingreso a los grupos legislativos, entonces tenemos que tomar como referencia la ley actual vigente de ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, el marco regulatorio, ¿no?, que le caracteriza incluye normas constitucionales, leyes reglamentarias, una diversidad de leyes orgánicas, decretos, acuerdos diversos y múltiples instrumentos de carácter administrativo, únicamente para lograr decirles a ustedes sobre la complejidad jurídica que tiene ahorita, del cual está dotado la Ley de Ciencia y Tecnología, ¿no? Incluye artículos como el 73 constitucional, involucra el artículo 3º, fracciones 2, 5 y 7ª, en donde claramente se indica la responsabilidad constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ¿no?, en materia de investigación, y adjudica a las universidades la responsabilidad de desarrollar investigación científica. Debo de aclarar que no utiliza el concepto de investigación científica, pero sí el de investigación, pero es entendible de acuerdo a la época en que fue promulgada la ley constitucional, ¿no? Es importante que mencione a nivel constitucional las universidades, porque es uno de los sectores más importantes en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. El otro es el gobierno y el otro más importante es el entorno. Mucha gente adjudica ese entorno al sector productivo. Sin embargo, si nos vamos a estudiar la historia de ciencia, tecnología e innovación, cómo se forma, que hay una documentación enorme al respecto, vamos a ver que ese complejo de entorno social externo, coadyuvante, que muchos lo reducen a un concepto de triple hélice, universidad, gobierno, industria, no es del todo el concepto original de ciencia, tecnología e innovación. El concepto original, que prácticamente ni fue legislado, pero fue hecho como un ejercicio que implicaba la creación del conocimiento en las instituciones que participaron, la transmisión con un alto impacto social hacia el entorno. Eso es lo que efectivamente obedece ese concepto. Entonces, es muy importante que nuestra Constitución hable de las universidades en ese sentido, responsables y facultadas para hacer la investigación científica, ¿no? Por otro lado, en el año 2002 se expidió la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual es reglamentaria del artículo 3º, fracción 5ª, ¿no? Así como la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no?, de tal manera que el CONACYT se convirtió prácticamente en el ente responsable principal en nuestra rudimentaria esquema jurídico del desarrollo, la promoción y financiamiento de las actividades diversas del sistema ciencia, tecnología e innovación. Principalmente, ¿no?, se observa que en esta ley que tenemos vigente
compete al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual está presidido por el presidente de la República e incluye representación de 11 secretarías de estados, ¿no? También cuenta con representantes de la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, 3 representantes del sector productivo, 3 representantes también, un representante de los centros públicos de investigación y también un representante de ANUYES, así como otros 2 miembros elegidos por el presidente, que generalmente vienen del entorno científico, pero que solamente tienen derecho a voz, ¿no? De todos es conocido que este Consejo General sesiona muy pocas veces, pero por ley son los responsables y tienen las funciones de diseñar el programa de ciencia y tecnología de Estado que a través de los programas especiales de ciencia y tecnología logran emitir todos los gobiernos al inicio de sus periodos, ¿no? Me refiero al gobierno federal. Entonces, es evidente que el sistema, ¿no?, ciencia, tecnología e innovación de nuestro país carece de un marco jurídico autónomo e idóneo a sus características y funciones. Gracias, ¿no?, a que el CONACYT prácticamente realiza facultades como las que conocemos, ¿no? Actúa como una cabeza coordinadora del sector ciencia, tecnología e innovación, pero carece de una descripción a una secretaría en lo particular. Se han visto que las opiniones de crear un marco jurídico, ¿no?, mejor, más adecuado, moderno, es un reclamo de todo el gremio científico del país. ¿Por qué razón? Porque si el CONACYT, ¿no?, tiene esas funciones, es importante observar que carece prácticamente de ese marco normativo jurídico, ¿no?, equivalente a realizar funciones de una Secretaría de Estado. Es decir, en relación directa, ¿no?, a la pregunta, estas características jurídicas creo yo que existen en forma fundamental en la ley actual. Habría que darle coherencia estableciendo un marco jurídico moderno, adecuado, pero que tome en cuenta el verdadero concepto de ciencia, tecnología e innovación que me permitiré describir en las próximas intervenciones. Bueno, en cuanto… Yo no me oigo, pero me oigo. Bueno, básicamente el doctor Marcelino nos ha dicho lo complejo que es. Yo quisiera referirme a cómo nos afecta a nosotros en nuestra práctica, pues en nuestra vida diaria, ese total complejidad que nos habla en la gobernanza. Yo supongo que esto es materia de un abogado, pues, ¿sí?, porque se tiene que meter, y nosotros lo debiéramos conocer, pero es muy difícil estar en la práctica diaria científica y estar en la parte jurídica. Para nosotros sabemos que el capo de la mafia es el CONACYT, pues. Así le llamamos nosotros al CONACYT, y es el que gobierna básicamente todas nuestras acciones, que debieran venir idealmente o idóneamente de la representación de todos los sectores. Pero pareciera que no sucede así. Pareciera que hay más quejas que alabanzas a este sistema. O sea, hay muchos quejándose, ¿sí? Hay muchos quejándose y muy pocos alabando. Lo cual me lleva a reflexionar que quizás sean más los que se sienten afectados con este tipo de gobernanza, que a veces lo vemos pues básicamente como un mandato, o sea, que donde los investigadores poco tenemos que decir o poco margen tenemos de actuar. Entonces, en ese sentido, ya sea con la ley actual o sea con la nueva propuesta de ley, debiéramos encontrar, ¿sí?, una fórmula donde nos permita realmente tener al menos voz, ¿sí?, cada uno de los sectores. Obviamente las universidades tienen mucho y parece, nos dice el doctor Marcelino, la ANUYES tiene ahí, pero igual pues
tenemos poca representación. Me refiero al investigador común y corriente, pues, ¿sí? Al investigador común y corriente. Entonces, esa escalerita que va de abajo a arriba, quizás la gobernanza la debe tomar en cuenta. Me quede claro que son muchas voces para ser escuchadas, me queda claro que sería mucho más complejo, me queda claro que sí debe haber un lineamiento de arriba hacia abajo, pero igual de claro me queda que habemos mucho quejándonos de esta forma de gobernanza actual, la cual muchos la percibimos, ¿sí?, como una estructura muy rígida, ¿sí?, desde cómo obtienes el financiamiento, ¿sí?, cómo usas el financiamiento, cómo reportas el financiamiento, que es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, muchas gracias. Creo que se hace una descripción muy completa de cómo es la figura actual de este órgano responsable de la toma de las decisiones. Y obviamente es un órgano que adquiere mucha relevancia, pues porque las políticas de ciencia y tecnología justamente deberían de ser tomadas en esta estructura. Pero no solamente las políticas en ciencia y tecnología, sino cómo se financia esa ciencia y tecnología. Por eso es bien importante estos dos conceptos de gobernanza y financiamiento de la ciencia y la tecnología. Actualmente ya hacían una descripción muy completa de cómo está constituida. Efectivamente pareciera que la Junta de Gobierno, pues son 13 miembros, de los cuales solamente, y creo que la doctora Esquerra en la primera mesa lo mencionaba ella, solamente las universidades están a través de las nubes ahí. Y buena parte de la investigación en este país se hace en las universidades y la masa crítica más fuerte se hace en las universidades, pues, ¿no? Pero en cambio hay algunas secretarías de Estado representadas, yo no tendría problema en que estuvieran ahí, pues, ¿no? El asunto es si llevan a las mejores decisiones. Aproximadamente 14 fondos constituyen el fondo total de presupuesto del CONACYT y quizás tenga que ver con estas secretarías. En este contexto y en función de lo que ustedes acaban de decir, ¿cómo o quiénes deberían de ser los actores? Pareciera una pregunta lógica a raíz de la primera participación, pues estaría muy ligada con la primera participación. Pero lo dejaron un poco abierto. De manera específica, ¿cuáles pudieran ser los actores de dicho órgano y qué funciones deberían de desempeñar? Sí. Deliberadamente dejé de mencionar los agentes vinculados con el sistema ciencia, tecnología e innovación. Debemos de retomar el marco jurídico adecuado en el cual se tiene que desarrollar este sistema, principalmente definiendo el concepto de ciencia, tecnología e innovación y elevar a rango constitucional el concepto de innovación en nuestra legislación. Habla de investigación, pero no habla de innovación estrictamente por cuestiones posiblemente de la época en que fueron creados estos preceptos constitucionales. Estoy seguro que si ustedes observaran el desarrollo, ¿no?, de los componentes, los actores, los agentes de un sistema de ciencia, de tecnología e innovación, los llevaría inmediatamente a observar el caso de la Universidad de Harvard y la Universidad Stanford, ¿sí? En la época de 1939-1940 se crearon, ¿no?, los conceptos que son el fundamento de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Parte de la base de que las universidades, así como lo dice nuestra Constitución, son los responsables de la generación de conocimiento original y en la frontera del mismo. Es en las universidades, ¿no?, el principal agente generador de ese conocimiento. Por otro lado, si observan ahorita, por ejemplo, la historia de Stanford University, dos personas muy famosas que con toda seguridad ustedes conocerán por sus apellidos, uno era Hewlett, el otro era Packard, ¿no?, construyeron el primer ejercicio de innovación. Como estudiantes de maestría lograron diseñar el primer dispositivo de audio, de señales de audio, basados en la electrónica de la época, resistencias y capacitores, ¿no?
Profesor Tremer, también Dean de Ingeniería en Stanford University, conminó a los estudiantes a que hicieran simplemente de esa invención, de ese producto, algo útil para la sociedad. Lo intentaron, ¿y qué creen? Fue Walt Disney el que les compró ese producto, esa innovación tecnológica, y exitosamente la incorporó en su primera película de efectos especiales, Fantasia se llama, o Fantasía, ¿no? Ese espíritu de ciencia, tecnología e innovación no lo tenemos en la ley, señor, si no lo practicamos en México. Stanford University logró crear las condiciones para hacer esa transferencia del conocimiento buscando impacto de mejora en el entorno social. ¿Por qué? Porque en esa región donde estaba Stanford, en aquella época, ¿no?, en los 40, en los 50, era un entorno completamente no urbano, de tal manera que había una enorme solidaridad de mejorar las condiciones de vida, ¿no? ¿Qué es Stanford actualmente? Stanford actualmente, ¿no?, a partir de esos estudiantes como Hewlett and Packard, logró crear de la innovación una tradición en esa universidad. Esa tradición es tal ahora que ellos consideraban importante la apropiación adecuada de la ciencia. ¿A qué grado? La apropiación adecuada de la ciencia no es únicamente la comunicación de la misma al entorno social, es el uso, usufructo y mejora de las condiciones de vida de esa innovación tecnológica. Y era tanto el talento que tenían y rebasó el entorno de las universidades. Por esa razón se creó Silicon Valley en Palo Alto, ¿no?, en San José. Viene sencillamente como una política de apropiación de la ciencia y viene como una política de generación del conocimiento, transferencia al entorno social para generar alto impacto de mejora de vida en la sociedad. Debido al fenómeno capitalista, ¿no?, genérico de esa economía de la que estoy hablando, tiene el entorno que tiene actualmente. Pero si a nosotros nos están dando la oportunidad de definir un sistema de innovación adecuado para nuestro país, este sistema creo yo que debería de ser innovación social. En ese sentido, los agentes es la sociedad, son los empresarios, son los industriales, uno de los agentes, el otro debe ser el gobierno, pero también debe haber instituciones sociales, ¿no?, como las que llaman no lucrativas, que pueden ser en cierta forma muy importantes para poder desarrollar alto impacto social de esas innovaciones. Esos agentes tenemos que modelarlos nosotros. Ese modelo que les estoy hablando yo originalmente corresponde al modelo de la triple hélice, está rebasado. Ahorita tenemos que trabajar nosotros en México en un modelo de innovación en ciencia y tecnología, hiperhélice. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad de problemas. Todo nuestro sector económico propicia que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. Eso no puede ser. ¿Por qué creo que un buen proyecto de innovación con estas características es importante? Porque veamos los ejemplos, ¿no? En el caso de Harvard, en el reporte de 2011, informa que han creado 150,000 empresas de base tecnológica, sus egresados. Han logrado crear 20 millones de empleos. Han generado un revenue, no ingreso, menos impuestos, equivalente a 3 billones de dólares, ¿no? Es prácticamente el Producto Interno Bruto de Alemania, la tercera economía más exitosa mundialmente. Entonces, el lograr e incorporar un modelo de ciencia, tecnología e innovación adecuado puede generar mucha riqueza monetaria y social, que es en lo que estamos interesados. Menciono Stanford y Harvard porque eso nos vincula en un entorno en el cual estamos familiarizados. El componente fundamental del programa de innovación fundamental en México, su entorno jurídico debe de propiciar la mejora de nuestras instituciones de educación superior. Tenemos que inventar con jóvenes talentosos, duplicar en los próximos 5 o 10 años con jóvenes extraordinariamente dotados de talento y de experiencia en las ciencias, ¿no? Hablo de las ciencias en general, exactas, naturales,
incluyendo las humanísticas y sociales. Todo eso genera ese entorno de riqueza, de creación del conocimiento. Pero entonces, para terminar, ese modelo, ese concepto de ciencia e innovación no lo tenemos nosotros, no lo entendemos. Lo incorporamos como una receta posiblemente de la OCDE, simplemente para establecer, ¿no?, una política de gasto público que pudiese beneficiar, ¿no?, a la generación de recursos humanos de más alto nivel tecnológico. Yo creo que la experiencia de México en los últimos 15 años en ciencia, tecnología, innovación, debemos examinarla. Fueron más de 40,000 millones de pesos que fueron distribuidos en una bolsa en ese concepto. Sabemos que benefició muchísimo a grandes empresas, muchas empresas lograron desarrollar tecnología, pero no tenemos ningún estudio de valorización y de los resultados. Tenemos que aprender de esa experiencia antes de iniciar, ¿no?, ese proyecto, ese modelo de innovación. Bueno, yo voy a aprovechar un poquito, aunque la pregunta de los actores se fue hacia la innovación, voy a seguirle un poquito hacia ahí, porque reflexionando un poco en lo que dice el doctor Marcelino, no lo tenemos, o lo tenemos a medias, o tenemos partes, o tenemos un más modelo de innovación. A mí me tocó lograr la primer patente en 50 años en la universidad, en el departamento de Ingeniería Industrial. O sea, logramos la primera patente, un proceso que duró 5 años, ¿sí?, cuando ya tenía la patente, ¿no?, el puro proceso. 5 años duró en ese momento. Ya cuando nos llegó la patente ni nos acordábamos de lo que era la innovación. Pero luego ya después lo que sucede es que entras a la parte de transferencia, como, no sé, investigador o tecnólogo, no sé cómo le quieran llamar, pues tú quedas muy al margen, porque te convierte en conseguir los contactos, te convierte en ver todo lo que se necesita para lograr hacer esa transferencia, y aunque tenga los contactos es difícil la parte comercial. Eso lo tiene que hacer alguien más, ¿sí? Tiene que ser como sistema. Me venía un poco a la mente, yo tuve la oportunidad de trabajar en Harvard un ratito, ¿sí?, una estancia, y yo no le veo ciertamente alguna diferencia, o sea, a lo que yo hacía en Harvard, a lo que yo hago en la Universidad de Sonora. Entonces tiene que ser el sistema que lo hace por uno. O sea, el generar ideas, yo iba, me sentaba, veíamos un problema, trabajábamos en equipo, generábamos ideas, ¿sí?, unas las rechazaban, unas las trabajaban. Entonces yo perdí en muchas cosas, yo perdí la visión de qué se hacía con mi idea, pues. Obviamente yo no era estudiante ni era profesor, yo estaba haciendo una instancia de investigación, pero participaba en ese sistema. Y aquí me sucede mucho lo mismo, ¿sí? Trabajas, generas ideas, haces proyectos, pero aquí la diferencia es que tú los tienes que seguir, como que no hay nadie que los toma después, ¿sí?, y los impulsa, pues. ¿A qué voy? A que muchas buenas ideas, ¿sí?, que caen en esta parte de innovación, que aparte el proceso inherente de innovación es muy difícil, pues de 1000 ideas, cristalizas 2, cristalizas 1, llevas tiempo, los apoyos, etcétera, etcétera. El contacto con la empresa, si lo tienes, si no lo tienes, etcétera, etcétera, se ve muy complicado. Yo creo que es cuestión del sistema, ¿sí? Entonces, algo se debe cambiar en el sistema para que no sea un actor, sino tienen que hacer una cadena de actores, donde cada uno se especialice en eso. Y obviamente, entre más, quizás, más lucrativo, ya sea social, o sea, desde el punto de vista financiero, pues va a ser más interesante para todos, ¿no? Ahorita lo que hablaba, yo acabo de estar ahí en Delft, en Holanda, y me tocó ser evaluador de muchos proyectos de lo que le llaman ciencia del ciudadano, que ya la cuarta transformación lo está retomando, ¿no? Pero son proyectos, o sea, donde científicos o profesores, como le quieran llamar, de la universidad, está, ¿sí?, con la comunidad solucionando algo que aquí lo hacemos mucho, o sea, cosas sencillísimas que le llaman observatorios, o sea, que lo siguen,
¿sí? Y se reportan los resultados. Yo creo que aquí el problema, un gran problema que tenemos y que aspiramos mucho al Silicon Valley, o sea, a esos millones, cuando hay muchos proyectos de innovación que quizás no nos vayan a llevar al Silicon Valley, pero nos van a llevar a muchos beneficios a la sociedad, y yo espero que sí muchos financieros para la universidad y para todos los actores. Muy bien, muchas gracias. Creo que podemos hacer ahí una deducir un poco más o menos cómo ustedes visualizan a estos órganos de gobierno y cómo deberían de estar constituidos. Básicamente, buena parte de la función de estos órganos y su constitución debe estar ligado a tratar de impulsar la innovación o este concepto de innovación social que introducía el doctor Marcelino Barbosa, pues, y por lo tanto representativo de otras áreas que a lo mejor hasta el momento no hemos visto. Claramente los empresarios en este modelo de órgano de gobierno no los vemos muy identificados o bien o representados al menos, pues, ¿no? Y me gustaría entonces pasar a esta segunda parte de las preguntas que tienen que ver justamente con financiamiento de la ciencia, y que obviamente, como hemos venido observando, no están desligados propiamente de la gobernanza, es decir, por el contrario, están altamente ligados. Una gobernanza vista desde la estabilidad política de la ciencia en México, pero también una gobernanza como aquella que dirige o desde donde se emanan las directrices para el apoyo a la ciencia y tecnología. Actualmente el CONACYT, en esta cuarta revolución, establece 5 ejes rectores: fortalecimiento de la comunidad científica, ciencia de frontera, programas nacionales estratégicos, PRONACES, que ya empiezan a salir y que por cierto están en estas áreas de los profesores que nos acompañan, lo que es salud, física aplicada a la salud y sustentabilidad, desarrollo tecnológico, innovación abierta y difusión y acceso público de la ciencia. Contrario a lo que muchos creemos, en 2018 se aprobaron 76.766 millones para la ciencia y 2019 77.350. Sin embargo, uno de los problemas más fuertes tiene que ver cómo está este recurso aplicado o quiénes también participan en estos fondos. Es decir, en otros países el 61% de la investigación se financia por la industria privada. En México solamente el 19%. En este contexto, me gustaría plantear la siguiente pregunta, es decir, ¿qué políticas deben considerarse en la ley para la articulación y operación eficiente del presupuesto público y privado en materia de ciencia, tecnología e innovación? Hace rato, solamente para terminar el contexto, decíamos, una de las preguntas que establecía el doctor Gálvez era cómo inducir estas relaciones, ¿verdad?, entre diferentes disciplinas o entre diferentes grupos. Creo que ese es uno de los grandes problemas, que no sé si alcance una ley de ciencia y tecnología para establecerlo, pero creo que sí lo debe hacer, porque básicamente se establecen también desde ahí algunas directrices para políticas nacionales. Pero ahorita, ¿verdad?, yo puedo tener un GC masas en mi laboratorio y no se lo presto al que está a un lado, ¿estamos de acuerdo? En parte es la discusión de esta pregunta, es decir, solamente es un ejemplo, pero ustedes tendrán muchos en donde, y queremos tener uno en cada edificio, en cada laboratorio, porque yo me peleé con mi compañero en unas elecciones sindicales, ¿estamos de acuerdo? Y aun cuando firmemos ante el CONACYT que va a ser de uso comunitario, es un lío, pues. Entonces creo que debe ser más agresiva la ley de ciencia y tecnología, es decir, no sé si será la palabra agresiva, más que induzca más fuerte, que te obligue más fuerte a que realmente en los hechos tú seas más solidario con el equipo que tienes, y eso no lo hacemos ahora, o al menos no lo hace. En ese contexto… Si me permite, doctor, empezar esto, porque en financiamiento yo estoy muy sentido, usted tiene mucho dinero. No, eso es una broma que le hago a mis amigos físicos, no siempre, porque le digo que ellos tienen mucho dinero y siempre quieren más, ¿no? Bueno, miren, yo desde el punto de vista yo creo que básicamente el financiamiento no hace una diferencia grande entre lo que es la ciencia básica y la aplicada, por mucho que el nombre lo diga, ¿no? O
sea, básicamente, yo lo veo así, como si fueran los resultados de la Lotería Nacional, que sí haya financiamientos grandotes a la ciencia básica, pero que haya muchos premiecitos, financiamientos. Nosotros en el área de la sustentabilidad, que hacemos mucha investigación aplicada, o sea, con empresas, nosotros hacemos, pues no sé, al menos nuestras tesis todas son con nuestra empresa. Nos serviría mucho un financiamiento, pues no de 30 millones, pues, dame 200,000 pesos. Dame 200,000, o sea, cuando ves en la lista, 200 está bien, 60,000 pesos, o sea, no hay ese tipo de financiamientos donde tú puedas ayudar a una pyme, a dos pymes o a un sector. O sea, o vas por el grandote, o sea, por el premio mayor que lo tiene uno, que lo tienen dos, que lo tienen 10 y que muchas veces parecieran ser licitaciones como te los ponen, ¿verdad? O sea, no es una convocatoria, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto y con esto otro. Yo estoy muy contento, porque parece que es un péndulo, pues, porque ahora con la cuarta transformación, como que todo lo comunitario y lo de sustentabilidad se cargó hacia allá, y quienes veo que están sufriendo o sacando las uñas un poquito son los de ciencias básicas, pues, porque parece que esos proyectos lo están viendo, no feo, pues, pero así como que tienen que hacer trabajo comunitario y están sufriendo para justificar algo aunque sea en papel. No debiera ser así, debiera estar una separación y fondos para cada uno, ¿sí? E igual debiera haber fondos para aquellos que no son prioritarios, pero bueno, ya estoy hablando de algo más difícil, pues, porque yo me imagino que uno que está dentro de lo prioritario batalla. ¿Cómo debe batallar aquel que hace otro tipo de investigación que no está en lo prioritario? Entonces hay diferentes niveles. La otra yo creo que tiene que ver no solo ya que consigues el financiamiento, ¿sí?, sino cómo usas ese financiamiento, ¿sí? Ramón nos decía, sí, cierto, pues muchas veces eres el dueño y le tienes que rogar para que te presten o sea, a nosotros en nuestro caso, pues no nos conviene tener laboratorios de ese tipo si nos estamos pidiendo favores usando todos los laboratorios. Afortunadamente yo no he encontrado problema ese, ¿no? Pero sí he visto y he escuchado mucho de que cada quien es dueño, igual que pasa con las impresoras, que cada quien tiene una impresora, voy a tener una impresora en un área, tenemos que comprar tinta y todo, pero bueno, yo creo que tiene que ver mucho en el cómo usamos, ¿sí? Porque luego tenemos un financiamiento y se nos ocurre, ¿sí?, lo primero, hacer congresos en San Carlos, en Mazatlán, en Puerto Peñasco, ¿sí? Y los que vemos que sufrimos para tener esos financiamientos, dice, oye, ¿cómo poner un póster? Te vas a San Carlos. Y sucede. Las becas que ahorita decían, las van acortando, sí, cierto, las van acortando, pero también es, siendo abogado del diablo, pensemos un poquito, ¿qué hacemos con esas becas? ¿Cuántos programas realmente, sí, le sacan jugo a esas becas? Esa es una reflexión que tenemos que hacer. En nuestro posgrado, sí, yo siempre pregunto o le digo, porque a nosotros nos financian, sí, con beca, pero aparte usamos mucho la beca de movilidad al exterior, ¿no? Mucho. O sea, terminamos gastando en cada estudiante 200,000 pesos, yo creo, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué le sacamos a esos 200,000 pesos? Muchas veces entendemos como que es un beneficio social y no le exigimos y con que salga la tesis. No, tenemos que dar algo, y ahí es donde entra el financiamiento también con las industrias. Sí, yo te doy mano de obra, tú dame algo a cambio para un proyecto, arreglar algo. Entonces, en cuestión de financiamiento yo creo que hay mucho que hacer, desde cómo se obtiene el financiamiento, cómo salen los financiamientos, pero también cómo uno usa ese financiamiento, ¿sí? Y sí, concuerdo contigo que siendo abogado del diablo, sí debiéramos tener un poquito más de, pues alguien que nos apriete las tuercas de cómo debemos gastar. Y no estoy hablando de Contraloría de la Universidad de Sonora, pues que es muy difícil con el sellito, es muy difícil con el ticket, es muy difícil con esas cosas que te regresan, ¿no? No, estoy diciendo en lo sustantivo cómo se va a gastar, ¿sí? En eso me estoy refiriendo. Muy bien.
Toda vez que la creación de conocimiento original requiere de capital humano altamente calificado y de infraestructura científica experimental en el estado del arte, es necesario que estos aspectos queden bien establecidos en la nueva ley de ciencia y tecnología o lo que sea, porque ahorita son políticas que vienen del Consejo General y de allí la cuestión del financiamiento. Insisto, si no logramos crear un modelo de ciencia, tecnología e innovación, no vamos a hacer nada que valga la pena. Los recursos seguirán fluyendo a través de las diversas convocatorias, ¿no? Incluyendo todos los sectores educativos, el sector empresarial, el industrial, etcétera. Entonces, insisto en que debemos de crear un modelo adecuado para dotar al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación como el mecanismo a partir del cual existan las bases jurídicas y se creen los instrumentos para el financiamiento. Una vez hecho eso, yo creo que vamos a hacer una innovación socialmente pertinente. Yo no sé los resultados, pero casi estoy seguro que los resultados del programa, ¿no?, del PEI, de estímulos a la innovación, no tuvieron un impacto social extraordinario. Fueron un éxito en función de que logró crear algo muy bueno por parte de las instituciones de educación superior a tratar de manejar su conocimiento, verlo como un patrimonio sujeto de ser enajenable y que fuese la base, ¿no?, de una vinculación con el sector empresarial. Eso es bueno. Sin embargo, a nivel de país no va a resolver absolutamente ninguno de los graves problemas nacionales que tenemos. En ese sentido, una vez que tenemos enmarcado la definición, las bases jurídicas y las políticas de financiamiento, yo sí le daría prioridad, ¿no?, a relacionarnos con la Ley General de Educación y a relacionarnos también con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, con el objeto de crear un cambio brusco en las universidades públicas. Tenemos que lograr la mejora del personal científico, tenemos que crear el entorno adecuado de investigación y su relación, ¿no?, con la parte de vinculación y de transferencia del conocimiento. Lo que usted mencionó es cierto. Yo observo que en los mejores casos de empresas de clase mundial, entre ellas Hewlett Packard, antes Bell Labs, siempre el innovador, ¿no?, el creador de la idea fue responsable de la creación de ese elemento empresarial. Eventualmente los científicos se volvieron empresarios y el éxito es notable. Aquí ya mencionó un empresario atinadamente que ellos se consideran científicos, ¿no?, empresarios científicos. Es magnífico ese concepto, pero yo creo que deberíamos estar obligados por ley y tener el financiamiento adecuado para propiciar la inmediata traslación de ese conocimiento científico, tecnológico, para vincularlo con el entorno, pero además crear proyectos de innovación de alto impacto social enmarcado en la solución, insisto, de verdaderos problemas nacionales. Ningún proyecto que yo conozca como evaluador del CONACYT, ¿no?, ha generado un impacto social extraordinario. Créanme, tengo posiblemente 20 años de evaluar en CONACYT y he querido ver efectivamente un proyecto de esa naturaleza. Muchos muy buenos proyectos han generado la formación de recursos humanos. Financiamiento. Señores, con la matrícula de posgrado que tenemos nosotros en el Sistema Nacional de Posgrado, no vamos a hacer una innovación significativa. Debemos de duplicar el ingreso de estudiantes a nivel de posgrado en todas las áreas. Tenemos que hacer algo para disminuir la brecha de esos egresados que se concentran en más de un 50% en las áreas de ciencias sociales. Tenemos un 10, 12% en las áreas de ciencias exactas, naturales, médicas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema de educación superior tiene que ser modificado. ¿Cómo va a ser modificado?
simplemente retomando el concepto constitucional de que somos responsables por hacer investigación científica y dotarlo a nivel constitucional de esa característica y capacidad de hacer innovación. Y de ahí tendría que formularse el marco jurídico para dotarnos de recursos. Necesitamos duplicar el número de posgrados, necesitamos duplicar el número de profesores adscritos a actividades de investigación de alto nivel, tenemos que aumentar el capital humano relacionado con la creación del conocimiento pertinente. Eso es lo que necesitamos nosotros. Vamos en una dirección correcta con todos aquellos elementos que nos ha propiciado el sistema científico y tecnológico actualmente, pero yo creo que ya es hora de que las instituciones de educación superior sufran un cambio drástico, de ser instituciones creadoras de títulos universitarios, sea generadora del conocimiento susceptible de incorporarse al entorno. Eso es nuestra tarea como miembros de la comunidad universitaria. Por esa razón debemos de dotarnos, ¿no?, de un incremento en el capital humano de muy alto nivel. Tenemos que dotar, ¿no? Solamente 300 profesores en esta institución son encargados de hacer investigación científica. El resto, que posiblemente son más de 1000 profesores por horas y de tiempo completo, no realizan la actividad de investigación. Entonces, eso no vamos a hacer nada. Ese financiamiento tenía que dotarnos a nosotros para hacer esos cambios que requieren nuestras instituciones de educación superior. Necesitamos esas políticas financieras que respalden ese aspecto. Para mí es lo más importante. Una vez que se tengan esos recursos de capital humano, esa mejora sustancial en la infraestructura, podemos hacer proyectos de muy alto valor social. Ese conocimiento nuevo se creará en un entorno adecuado. Tenemos que propiciar las facilidades, los recursos para que estos profesores, inventores de alto talento, logren crear su empresa startup inmediatamente como parte de su formación profesional a nivel de posgrado. Ustedes dirán que estoy diciendo excesos, pero quiero decirles una cosa. Yo conozco un ejemplo en el país en el cual se pusieron las pilas y de ser una universidad mediocre por su baja calidad y productividad académica en los años 90, que lo recuerdo muy bien porque cuando era evaluador de CONACYT, esas instituciones venían a pedirme, doctor, ¿por qué no nos benefició el CONACYT con esos programas del posgrado? ¿Por qué no tienes profesores de tiempo completo? ¿No tienes investigadores de tiempo completo? ¿No tienes estudiantes de tiempo completo? ¿Qué te vamos a apoyar? Ah, dice, bueno, esa institución competía con la Universidad de Sonora y la Universidad de Sonora, por ejemplo, no estoy diciendo nada particularizando, la productividad rebasaba en órdenes de magnitud a esa institución. Actualmente esa institución nos cuadruplica en el número de publicaciones científicas, ha logrado una enorme cantidad de patentes y ha logrado verdaderos proyectos de innovación de alto impacto social. Esa institución es el Tecnológico de Monterrey. Perdón si molesta a alguien esto, pero eso lo utilizo simplemente para mostrarles un ejemplo de que haciendo los marcos jurídicos, ¿no?, modificaciones en los mismos, buscando los financiamientos adecuados, se puede crear una universidad pública en México distinta a la que tenemos ahora. Ya no podemos ser únicamente transmisores, ¿no?, y enseñadores. Tenemos que ser creadores del conocimiento original, ser capaces de generar nuestras propias empresas para vincularnos directamente y de forma eficiente hacia un entorno de innovación sustentable y de alto impacto social. Ese financiamiento tendría que dotarnos de eso, para empezar. Muy bien, muchas gracias. Y pasaríamos a la última pregunta. Por cuestión de tiempo les pediría acotarnos a los 5 minutos para poder dar oportunidad a que nuestros compañeros, maestros, investigadores planteen algunas ideas, algunas preguntas. En el 2019 el 67% del presupuesto se fue básicamente para apoyar a becarios e investigadores, es decir, el Sistema Nacional de Investigadores.
El CONACYT está pensando en 14 programas nacionales estratégicos, por lo tanto hay que tener dinero para eso, pues, ¿no? Yo pienso que Ciencias Básicas va a desaparecer y nos vamos a quedar con esta convocatoria que acaba de salir de Ciencias de Frontera. Pero llama la atención, yo soy de los que cree que en este reajuste que está haciendo el CONACYT con lo mismo se va a poder hacer más. Trato de ser optimista siempre en cualquier cosa de mi vida y en esta cosa también lo quiero ser, pues, ¿no? Es decir, 1,000 millones de pesos más en el 2019 con respecto al 2018, pero bien aplicados, con buenas políticas de uso, puede impactar tanto más que lo que venía haciendo. Esa es un poco mi lógica. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo decía la doctora Álvarez Bullá, creo que en septiembre se presenta en esta mañanera, y habla de 35,500 millones de pesos para estos PEI, estos Innova, en el sexenio pasado, que es un dineral, pues es mucho dinero. Y solamente 2,936 millones para ciencia básica, es decir, hubo una asimetría, menos en el financiamiento muy grande. En ese contexto, ¿qué hacer entonces, verdad? ¿Hacia dónde deben dirigirse el esquema actual de financiamiento con la finalidad de lograr un mayor impacto en la ciencia, tecnología e innovación que se desarrolla en el país? Ustedes ya de alguna manera han adelantado algunos elementos en esta discusión que hacía. Me queda clara la figura que plantea el doctor Barbosa, hacia dónde debe caminar una universidad, ¿verdad? Pero aún así, pues, ¿no? ¿Qué es lo que debemos, hacia dónde debe dirigirse el esquema actual de financiamiento para lograr tener un mayor impacto? Les pediría ser breves, por favor. Sí, en principio, ¿sí? Las políticas públicas, ¿no? Para financiamiento, las políticas públicas relacionadas con las diversas actividades de ciencia, tecnología e innovación, deben ser la base de los financiamientos, por supuesto, ¿no? Yo quisiera ver un programa especial de ciencia y tecnología realmente vinculado a crear ese entorno de CTI, ciencia, tecnología e innovación, porque no existe. Yo creo que tanto la ciencia básica, fundamental, como la aplicada son esenciales, ¿no? Se complementan una de las otras, ¿sí? Pero la ciencia básica es la que genera el conocimiento susceptible de aplicación. Si no hay ciencia básica, si no hay conocimiento fundamental, no hay investigación, perdón, no hay desarrollo tecnológico, ¿sí? ¿Cómo pudieran ustedes explicarse que la más extraordinaria ficción de idea en un físico como Albert Einstein, que tiene que ver con la dilatación temporal, cuando un reloj, ¿no?, está interaccionando con un campo gravitacional muy intenso, ¿no?, ese tiempo se dilata? La dilatación del tiempo es una consecuencia de la teoría general de la relatividad que desarrolló Albert Einstein y que nadie le daba ningún centavo por ella, ¿no? Ahorita ese concepto, ese fenómeno de dilatación, que es un concepto puramente de ciencia básica, teórico en aquella época, ¿no?, logró crear toda la tecnología de la cual dependen estas cosas, ¿no?, el GPS. ¿Se fijan entonces? Que un conocimiento de científico básico eventualmente transforma la sociedad a través de su apropiación. ¿Ok? Por esa razón, yo quisiera en el esquema actual de financiamiento hablar de ese famoso 1% del Producto Interno Bruto para ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Desafortunadamente estamos en 0 de Producto Interno Bruto, entonces yo creo que en términos reales ese financiamiento es necesario y debiera ser así para iniciar, pero en el contexto de crear una mejora sustancial en los sistemas de educación superior, ¿no?, dotados de esas características de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, pulir el perfil de los actores. Uno de los actores más importantes es el de los profesores, es el de los que crean conocimiento en las universidades. Eso ya está demostrado, ¿no? Es muy importante eso. Hay una parte también significativa que debe de financiarse
como una política, ¿no? Y la estructura debe de estar marcada en algo que yo no sé, que no alcanzo a vislumbrar, pero tenemos que dotar al CONACYT actualmente, ¿no? Y hago la observación de que estoy suponiendo que las 2 leyes que están ahorita sometidas no existen, ¿no? Para estar con un punto de referencia claro. Yo creo que ese 1% podría ayudar, ¿no?, a establecer las bases para un buen sistema adecuado de ciencia, tecnología e innovación, que involucre a los diversos sectores, a los conocidos de la triple hélice, pero también que involucre a otro sector, la cuarta hélice. Eso que decía el doctor Velázquez es cierto. Deberíamos de dotar o de enseñar o de crear el entorno adecuado, amigable, para que su invención logre realmente tener un impacto y sea comercializable, ¿no? Es muy importante eso. No tenemos esa cultura nosotros, pero el ejemplo que les di, ¿no?, es un ejemplo que indica que sí se puede. Entonces, ¿no?, hacia allá debe de dirigirse el esquema actual de financiamiento. No podemos seguir así. Serán muy buenos los programas en todas las convocatorias de CONACYT, pero simplemente son irrelevantes. Les digo por qué la irrelevancia. Yo soy un usuario del CONACYT, yo soy un beneficiado de todo lo que es ese sistema de ciencia, tecnología e innovación, y se lo agradezco mucho. Es la razón por la cual yo tuve oportunidad de estudiar en una de las universidades más famosas en los Estados Unidos, ¿no? Es una de las oportunidades que el CONACYT me dio para desarrollar mi actividad profesional. Ahorita a mi edad puedo decirlo sin ningún problema. Posiblemente mi productividad científica asciende a 200 artículos científicos, todos de ellos publicados en revistas internacionales, ¿no? Y ya de viejo me pregunto, ¿para qué sirvió eso? Y la reflexión me lleva para nada. Simplemente no tuve, ¿no?, ese elemento de vincular ese conocimiento hacia el entorno y hacerlo relevante socialmente. Eso me da mucha pena aceptarlo en este momento. Pero sí creo que entonces, ¿no?, esos jóvenes que tenemos que incorporar a este nuevo sistema de educación superior tienen que estar dotados de esos elementos. Si no, no va a haber ningún programa o modelo de ciencia, tecnología e innovación que valga la pena. Hay problemas nacionales que tienen que resolverse. El ingeniero dijo claramente el entorno minero, ¿no? ¿Cómo es posible que el entorno minero no tenga esa capacidad de asociarse con talento de las universidades para poder resolver problemas de impacto ambiental, etcétera, y mejorar la productividad, un desarrollo sustentable de la minería? Es obvio. Tenemos el problema del agua, el problema de salud, ¿no? Fíjense lo curioso es que tienen que convencerse que ese conocimiento debe ser original en la frontera del conocimiento, y tiene que ser de alto impacto. Yo quiero indicarles que en uno de los viajes que tuve para acompañar al rector de la Universidad de Sonora a Suiza, al Centro de Investigaciones Nucleares Europeo, allí nos dimos cuenta de eso esencial. Allí nos dijeron, ¿sabes qué? Aquí se creó el Internet y no lo patentamos, lo hicimos público. ¿Para qué? Para que tuviera un impacto social generalizado. Aquí creamos las mejores imágenes de imagenología, rayos X, positron emission y esas cosas. Aquí se está generando la única tecnología imagenológica que puede realmente detectar cáncer de mama temprano, ¿no? Esas personas tuvimos oportunidad de hablar con ellos y son los inventores, son los que estuvieron directamente vinculados con la generación del conocimiento. ¿Y qué cree? Son los empresarios. Generan sus propias empresas y les ha ido muy bien. Yo creo que eso indica que no hay conocimiento básico o aplicado, es el conocimiento original, punto, el que crea esa diversidad de aplicaciones. Hacia allá deben irse los financiamientos. Si no, vamos a hacer más de lo mismo en un entorno completamente ya estéril, trabajado, sin alto impacto social. Requerimos que ese financiamiento cree las condiciones para que se definan los graves problemas nacionales y la alternativa de solución mediante ciencia, innovación y tecnología. Bueno, pues yo básicamente es, ya lo dije, ¿no? Se debe encontrar un balance. Me da mucha pena con un gusto interior, ¿no? Yo vengo de una familia donde dos miembros son de la ciencia básica,
Yo soy el único de ciencia aplicada. Y sí, los comentarios son de que parece que hay rumores de que están sufriendo una afectación la ciencia básica y parece que nosotros vemos una luz al final del túnel, ¿no? Donde, no sé, vamos a ver cómo se aplican. Pero en mi caso es diferente. En mi caso, desde el inicio, de que empecé a formarme como investigador, siempre he estado en contacto con la sociedad. Lo que pasa que a muy poca escala, pues, siempre me quedo con la sensación de que podemos hacer más, ¿sí? Y lo de nosotros se aplica mucho. Pero yo tengo la visión esa de la ciencia básica y me gusta porque estoy mucho en contacto con ellos. Pues tengo amigos en químicos, tengo amigos en polímeros, tengo amigos de la ciencia dura, ¿no? Yo creo que al final va a ser un error no apoyar a la ciencia básica como se ha venido apoyando, y va a ser a la vez un acierto forzarnos a ver, aunque sea a ver que se discuta, cuál va a ser la ganancia social. Es esta idea de la ciencia ciudadana aplicada, o sea, realmente aplicado, porque es la crítica de la ciencia básica, pues de que no salen de su laboratorio, ¿no? Y de ahí, o no se ve cuando salen de su laboratorio, por lo mismo, por los vicios, por lo que sea. Y yo creo que debe desaparecer, pues, porque al final sí llega a la aplicación, pero tenemos que ser más transparentes. Entonces yo no veo que exista esa discusión del balance. Ojalá y exista, ojalá y no se lleve a polarizar o como siempre los tipos, y que se viera, como dice el doctor, como una sola ciencia, pues, con diferentes facetas, ¿no? Yo aunque sí yo he visto muchos ejemplos de éxito, yo todavía soy un poco escéptico de que uno solo pueda cursar todo, o sea, que yo pueda ser el inventor, que yo pueda ser el que, ojalá y sí, pero yo no me veo en esa faceta, pues, y quizás a lo mejor ni motivado estoy de ser empresario, pero sí me gustaría dejar lo que yo he hecho y ver que alguien lo toma, y que al final, bueno, pues yo participé, pues aunque no salga en la foto, pues yo hice la idea, yo creé algo y se está funcionando, ¿no? Y está funcionando. Yo creo que ahí debe ser el sistema, debe estar preparado para las dos cosas, el que haga ese proyecto que va a cambiar a la sociedad, pero también el que hace esos proyectitos que día a día está luchando por una mejora de la sociedad, ¿no? Quizás en un cambio. Muy bien, creo que ahí están los elementos de estas 4 preguntas. En lo personal me generan algunas reflexiones, y en particular en esta última creo que hay coincidencia. Este famoso 1% que lo vemos así como un sueño, ya hasta lo deberíamos de cambiar, 0.9, algo así, porque se volvió como una obsesión, que de repente como el quinto partido, que a lo mejor no lo vamos a ver, pues, ¿no? Es decir, pero creo que andaba en 0.58, ya incluyendo los empresarios. Es decir, no es una meta que en el corto plazo lo veamos factible, pero sí creo que haciendo una buena aplicación se debe hacer. Hay programas, obviamente, ahorita tenemos alrededor de 28,000, 2,800 posgrados en el PNPC, es una cantidad muy grande, me parece a mí. Se requieren más, también es cierto, pero estamos en esta disyuntiva de hasta dónde nosotros nos vamos a llevar abriendo posgrados y posgrados y posgrados, que a ver, no es necesariamente que sean los más pertinentes. Esa es la discusión. Y decía el doctor Velázquez que no quiero ser el abogado del diablo, algo así. Creo que vale la pena hacer una discusión reflexiva de ese tipo, pues, ¿no? Yo siempre he discutido, nosotros tenemos muchos posgrados, yo no lo voy a hacer porque me van a incendiar la universidad, ¿verdad? Pero si yo cruzo un edificio, lo decía creo que el doctor Sider, una discusión, que es algo que la ley debe un poco orientar también. Veo un posgrado que tiene casi las mismas líneas de generación y aplicación del conocimiento que tengo yo, pues, es decir, pero no, pues otra vez volvemos a lo mismo, queremos tener cada quien un posgrado, cuando la mejor valdría la pena, ¿verdad?, hacer posgrados fuertes, que incluyeran a más profesores,
creo que a ese nivel lleva inclusive la reorientar el presupuesto en el país hacia dónde debemos de caminar de manera más objetiva. Le debemos de apostar a esto, vocaciones científicas. Creo que ahí está la clave. Un muchacho en secundaria no tiene acceso a la ciencia. Viene a conocer un laboratorio en la universidad, en el mejor de los casos, en la prepa, en el mejor de los casos. Difícilmente podemos generar. Es decir, esos son temas de reflexión que deben de ser incluidas en la próxima propuesta de ley. Abriríamos un espacio, yo sé que a lo mejor soy el menos indicado para pedir que seamos breves y puntuales, pero nos gustaría escuchar sus reflexiones, sus opiniones acerca de la gobernanza y financiamiento de la ciencia para cerrar esta segunda mesa. Doctor Lagarda. Muchas gracias. En esta ocasión, me parece que el modelo que propone la mesa, pues es una prioridad nacional, así como lo están planteando. ¿Por qué? Porque elevar a rango constitucional los conceptos de innovación, tecnología y desarrollo social del país es el problema, es decir, es el tema número uno. ¿Para qué? Para lo que se dijo, tener menos pobres más pobres y tener más ricos menos ricos por una parte, y tener un modelo, por ejemplo, semejante al del desarrollo del Japón. Y por otro lado, buscar los puntos de equilibrio en el desarrollo económico del país, que no lo tenemos. Por otra parte, la vinculación de la Ley General de Salud con el proyecto de ciencia y tecnología que se está discutiendo es de la mayor importancia para lograr cambios drásticos en universidades y cambios profundos en la sociedad mexicana. Finalmente, la ciencia, tecnología e innovación para resolver problemas nacionales y su desarrollo sustentable son inaplazables. Gracias. Qué bueno que te animaste porque me dio pena volver a repetir. Retomando el tema de que en este caso es una ley a nivel federal, ¿qué pasa con la ley a nivel universidad? ¿Sí? Nosotros buscamos generar ese recurso hacia adentro de la universidad, ¿sí? Venido de afuera, pero hay una ley que no está acorde con esa necesidad, con esa solución. Nos topamos con esa parte, ¿no? Conseguimos los recursos a nivel federal por parte del CONACYT, está bien, ¿sí? Digamos que ya se tiene el caminito, pero ¿qué pasa con el otro recurso que es privado, que quiere incorporarse a la universidad y que la universidad a veces la misma universidad no lo permite? Sí, bueno, yo puedo comentar, no es que sea una ley, pero también tenemos un reglamento y una figura jurídica de educación superior. Prácticamente las spin-off en el país, hasta lo que yo recuerdo, es Morelos, Jalisco, Aguascalientes, quizás los que más avanzados están. Cuando llegan estas spin-off, Metrópolis es un bonito ejemplo de mi punto de vista y esperemos que lo estemos conociendo ya pronto porque realmente va a ser un bonito ejemplo, creo que va a ser muy útil, va a ser muy bien recibido por todo el impacto que va a tener. Obviamente que al interior nos encontramos con aspectos legales con los cuales no estamos familiarizados porque precisamente vamos lentos en algunos aspectos. No, yo pensé que me iba a preguntar sobre la ley del Estado, porque nosotros el 10 de enero y les alentamos un poco y esperemos también contar con su visita, haremos un segundo foro sobre la ley estatal de ciencia y tecnología a raíz de lo que decía la doctora Lisette del Toro en la mañana, en la primera mesa que hablaba sobre pues que no veía al CONACYT, fue un poco el sentido de su participación específicamente, y ahorita sí hay una propuesta y ya va a ser sometida a aprobación y nosotros pedimos un espacio para presentar una antepropuesta el 22 de enero máximo y haremos un foro y creo que debería ser todavía inclusive de mayor participación porque esa sí nos pega directamente. Me parece muy interesante su observación. Por esa razón, el nuevo marco jurídico debe ser integral y coadyuvante.
de todos los actores del sistema ciencia, tecnología e innovación, incluyendo la Secretaría de Educación Pública, incluyendo la Secretaría de Hacienda, incluyendo todo. Quiero comentarle que respecto a nuestra ley que gobierna, ¿no?, o que señala los lineamientos de ejercer una actividad productiva, por ejemplo, de innovación en la institución, fue algo muy importante a nivel nacional, de tal forma que en el marzo del año 2015 se generó una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 52 creo, conjuntamente con una reforma de las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos. ¿Y qué cree cuál era el objeto de esa reforma? Evitar el conflicto de interés que tienen esos talentos universitarios, esos talentos en el sector público que generan invenciones y que de alguna manera han sido capaces de vincularlo con actividades de carácter empresarial e innovación. Se quería eliminar conflicto de interés. Lo curioso es que usted mencionó algo extraordinario. Uno, que indica el estado actual de bajo desarrollo de nuestro marco jurídico, y otro, las contradicciones inherentes que tenemos en nuestra institución y la no coadyuvancia de los actores del sistema ciencia, tecnología e innovación. Es absolutamente imperdonable que la Secretaría de Educación Pública no esté realmente actuando, respetando la Constitución y creando y apoyando esos entornos de investigación para el cual está obligado a hacerlo, ¿no? Fíjese qué curioso, a partir de esa reforma yo me preguntaba y hice algunas indagaciones en varias instituciones si había habido alguna institución de educación superior que retomando esas reformas, porque una vez que se publicó en el Diario Oficial se señalaban 180 días creo, para que las instituciones hicieran las modificaciones de sus marcos, ¿no?, de sus reglamentos y normas para evitar conflicto de intereses. ¿Cuántas instituciones de educación superior pública cree usted que lo hicieron? Una. Doctor Rodríguez. Una pregunta muy concreta, sobre todo a ti, Ramón Robles. A ver, ¿dónde está el sistema de innovación universitario? ¿Hacia dónde está? ¿Cómo se ha constituido? En lo particular lo observo y aplaudo tu trabajo, pero creo que hay que darle un orden y empezar a generarlo. Por ejemplo, ha habido mucha actividad en lo de las revistas CONACYT, veo una línea, los posgrados también, planteamiento es interesante. Creo que es ahí donde reside el sistema de innovación, darle un orden universitario, hablo. Los cuerpos académicos, las líneas generales de aplicación del conocimiento, las bases de datos de las tesis, generar un premio a la mejor tesis doctoral con impacto social, con tecnología, porque los veo separados. He tenido la oportunidad de las reuniones de los centros, de las áreas de innovación que se han hecho, que se han realizado aquí. Veo toda esta gran propuesta que en su momento hubo de estas áreas de CONACYT, de los sistemas de innovación, pero lo veo separado, pues, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿se está pensando en generar un sistema de innovación unison, vincularlo con las otras universidades regionales? Sí, bueno, a lo mejor nos ha faltado un poco ser más informativos o comunicar mejor. El doctor Velázquez decía ahorita, Luis Eduardo Velázquez dice, es que es imposible para un investigador, y yo estoy de acuerdo con eso, es decir, de que pueda hacer la investigación, publicar, dirigir la tesis, hacer el registro de la patente y luego hacer la transferencia y crear la empresa, es imposible, ¿verdad? Por eso tenemos la oficina de transferencia, la OTTC, es decir, esta está escrita a la DIP a partir de hace 2 años, más o menos. Y créanme que la DIP hace un trabajo extraordinario, desde mi punto de vista. Hemos estado en su división, y he estado en la división de biológicas y hemos estado en todas las divisiones. Y cuando nosotros citamos, y esa es de las cosas que a veces pareciera una contradicción interna, a mí me gustaría un foro universitario sobre ciencia y tecnología, es decir, que nosotros al interior discutiéramos muchas cosas. No va la gente, no va, o sea,
Es decir, hemos hecho esfuerzos, no es una justificación, el doctor Monroyo que hacía algo, porque él tiene una iniciativa, se acerca a la OTTC, están a punto de registrar una empresa. Profesor que se acerque a la OTTC va a recibir información de primera calidad. Metrópolis es un producto de eso. Hay varios proyectos que ya están ahí. Pero nosotros estamos haciendo un ejercicio al revés, es decir, yo les digo a ellos, a ver, busquen los mejores artículos más citados en el 2018 y busquen al profesor y vean si hay algo patentado. Es decir, estamos caminando al revés porque el profesor no se acerca. Hemos hecho un esfuerzo, sí, pero si yo cito a la División de Ciencias Sociales a una reunión informativa de lo que somos capaces de hacer en la OTTC, de 20, 25, 30 presidentes de academia van a ir 5. Es decir, también necesitamos, y yo ni siquiera lo critico eso, yo sé por qué, porque volvemos al origen. Los profesores están muy ocupados. Y desde investigación y posgrado, a ustedes les consta, hemos hecho un esfuerzo muy grande por simplificar procesos, pero muy grande, ¿eh? En 2 años hemos avanzado un montonal en establecer procesos simples, desde publicar una convocatoria, desde solicitar la carta institucional para someter un proyecto de CONACYT. Antes te pedían todo el proyecto, ahora te piden 2, 3 hojas. Diseñamos un sistema en línea para la inscripción. Es decir, hemos avanzado, bueno, de lo que me acuerdo ahorita, hemos hecho muchas cosas, porque yo coincido en que debemos de simplificar procesos, porque los profesores están muy saturados de trabajo. Entonces regreso al origen. Por supuesto que hemos hecho mucho y quizás nos falta hacer más todavía en OTTC, pero tenemos una OTTC que es una de las 45 acreditadas en todo el país y es personal altamente capacitado. Que necesitamos más personal, sí, pero bajo una ley de austeridad, al menos para este año, es imposible. Es muy interesante su pregunta y su comentario. Yo le quiero decir que en los modelos de ciencia, tecnología e innovación más exitosos en el mundo, hablo por supuesto del de los Estados Unidos, Corea, Singapur, ¿no? Y China. China, ya el número de estudiantes que toma el examen, que es una pesadilla para todos los chinos, para ingreso al sistema universitario, ahorita yo creo que rebasa los 100 millones. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que otra vez, pues, no tenemos una definición clara de ese sistema de innovación, no lo tenemos. Y por ende, nosotros, que somos un sujeto muy importante, ni nada más ni nada menos que creadores del conocimiento original, somos incapaces de transferirlo, somos incapaces de no trabajarlo y manejarlo como una opción de vinculación, ¿no? O de innovación, porque no tenemos eso. Pues por eso yo soy muy enfático en eso. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a ver estas cosas tan increíbles que suceden en nuestro entorno. China, todos ellos, ¿no?, parten de esa base. Yo quiero decir que hay un elemento que no mencionan los modelos de innovación actual, pero que está explícito y para mí se me hace de extraordinaria importancia. Todos esos generadores de conocimiento original, ¿no?, y los actores de las instituciones de educación superior que generan ese conocimiento, casi siempre se lo asocian a los profesores. Pero ¿saben qué? Todos los casos de innovación relevantes, ¿no?, como los creadores de Hewlett Packard, como los creadores de Tesla Motor, como los creadores de Google o de Skype, lo que sea, son estudiantes. En ese momento son los responsables de creación de ese conocimiento que realmente lo generan los estudiantes, ¿no?, a nivel de licenciatura o posgrado, ¿no?, que son prácticamente supervisados por un profesor, ¿no? En ese sentido, yo creo que el sistema de innovación debe de contemplar ese elemento como sujeto activo, porque es de los más importantes. Gracias a ello se debe la gran capacidad de innovación que tiene Stanford, Harvard, ¿no? Antes era imposible que a un estudiante se le otorgara un premio Nobel, ¿no? Premio Nobel de Astronomía a un estudiante que logró estudiar la física de los exoplanetas, supervisados por su profesor. Su profesor no tuvo premio Nobel e hizo su tesis doctoral con ello. Entonces, el elemento que estamos olvidándonos es que ese financiamiento, esas políticas claras y precisas, ese ambiente de innovación, ese ecosistema no existe. Por eso tenemos estas, ¿no?,
absolutos, cosas increíbles que suceden en el medio de educación superior en el país. Tenemos que crearlas. En ese sentido, para mí sería notable incorporar esos elementos en la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y creo que las universidades pueden reclamar, ¿no?, a la Secretaría de Educación Pública que realmente tiene que haber esas políticas de financiamiento para renovar el sistema de educación superior en el país. Ya no se puede vivir así. Ya no podemos ser únicamente transmisores del conocimiento. Muy bien, podemos ir cerrando. Yo creo que nos quedamos. ¿Así se oye, va? Podemos ir cerrando con una o dos preguntas más. Maestro. Una vez más, felicidades a los panelistas y al moderador. Coincido plenamente con los panelistas. En cuanto al compañero, el doctor Velázquez, estoy totalmente de acuerdo que es muy difícil poder ser todólogo. Los equipos de trabajo, de forma multidisciplinaria, creo que solucionan en gran parte los problemas que enfrenta el innovador. Por otro lado, esa última parte que nos hace falta en la institución de cerrar un círculo virtuoso de innovación, comercializando la tecnología que se genera. Está contemplado en la OTTC un espacio para ello, pero no está funcionando. Por el otro lado, del financiamiento, coincido con el doctor Barbosa en que se tiene que reformar a fondo, pero también incluir financiamiento internacional para la innovación. Y eso también está contemplado en OTTC, pero no está funcionando. Hago un llamado muy respetuoso a las autoridades para que apoyen estas dos instancias de OTTC para su funcionamiento cabal, porque además de elevar el prestigio, el ranking, el posicionamiento ante INPI, etcétera, de nuestra institución, generan ingresos. Entonces, es muy importante que se apoye a esas dos áreas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues no sé si quieran comentar algo. Sí, miren, el revenue de un modelo de ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de Stanford se utiliza únicamente para apoyar proyectos de innovación, llevarlos al startup y comercializarlos, ¿no? No quiero ser enfático, pero es tanta ese conocimiento generado que se tuvo que crear ese sistema, ¿no?, para explotación comercial y de impacto social, ¿no?, fuera del campus, ¿no? Pero lo curioso es esto, Harvard también comparte ese estilo. Harvard no tiene establecido en su normativa que ese dinero de revenue de patentes, ¿no?, Stanford licencia 8,000 patentes, el revenue es enorme, pero únicamente es para seguir alimentando el ecosistema de innovación. ¿Cómo la ve? Genera riqueza, es un alto ingreso, pero obviamente no, tenemos que tener ese entorno. Si no tenemos ese ecosistema, no, creo que vamos a seguir siendo irrelevantes en materia de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, nosotros tenemos 92 solicitudes de patente del 2012 para acá, ahí vamos, pues, ¿no? Pero bueno, es parte de este crecimiento, de esta evolución de la universidad, de no tener ninguna, tener este número. Obviamente nos falta la otra parte de transferencia que tenemos que trabajarla aún más. Creo que ha sido una mesa muy interesante, con posicionamientos bien claros de cómo piensan los profesores, y creo que también se comparte en la comunidad hacia dónde debe caminar el CONACYT y esta ley de ciencia y tecnología e innovación en gobernanza, en financiamiento de la ciencia. Pues muchas gracias a ambos. Cerramos. Sí, muchísimas gracias, maestro. Pues hemos concluido esta parte de las dos mesas. La primera, ya lo saben ustedes, ciencia de frontera entre una agenda de innovación y la ciencia y tecnología para el bienestar social. Y hemos concluido esta segunda mesa titulada Gobernanza y Financiamiento de la Ciencia. Gracias a los panelistas, igualmente al moderador. Y bien, vamos ya a la recta final.
ocupamos nada más 15 minutos para la parte de las conclusiones, pero esos 15 minutos les vamos a invitar para un refrigerio que ya se encuentra disponible en el área de café para hacer más ligera la espera. Así es de que en 15 minutitos estamos acá de regreso con las conclusiones de este foro. Muchas gracias por su atención.